ya claro, en un contexto electoral, pues uno de los temas relevantes también ha sido durante muchos años, durante varios procesos, la injerencia del crimen en las campañas de grupos del crimen. Esto incluso ha sido confirmado por propios integrantes de estas mismas organizaciones criminales o grupos criminales. Y bueno, pues justo en la edición de este mes en proceso se publica una entrevista con Dámaso López Serrano, el Minilic, quien, bueno, sabemos está en Estados Unidos. Y bueno, pues él incluso de entrada relata, no nada más en procesos electorales, también ya en procesos de gobierno, pues una reunión de 3 narcotraficantes que dirigían, dirigentes, y que pactaron un pago a Genaro García Luna en ese entonces por varios millones de dólares para que diera protección. Todo esto de lo que se ha hablado en torno a proteger a un grupo delincuencial y no a otro. Pero también habla del apoyo a la campaña a Enrique Peña Nieto con dinero de estos grupos criminales, y que, bueno, pues la entrega de este dinero no nada más a los políticos, sino a la propia población de varios sitios. Incluso señala que hubo acuerdos con ahora que es aspirante a una candidatura aquí en la Ciudad de México, incluso por Morena, lo menciona, que hubo algunos acuerdos y que en su momento, bueno, pues por eso se dieron algunos de los sucesos que también ya conocemos. Quisiera preguntarle cómo se blinda, cómo se da pues este antecedente, y con este antecedente cómo se blinda con la presencia de grupos criminales que, bueno, cada vez que declaran hablan de este tipo de situaciones y que confirman muchas de las realidades que se han afirmado, pero que hasta el momento pues no se ha dado un gran cambio. ¿Observa usted que hay injerencia de grupos del crimen en el actual proceso que pues ya está por iniciar en precampañas hacia los próximos días? Sí, sencillamente nosotros no tenemos relaciones con organizaciones de la delincuencia organizada, del crimen. Nunca hemos tenido relación con la delincuencia organizada. Nosotros llegamos aquí por el apoyo del pueblo, ni con el apoyo de la delincuencia organizada, ni con el apoyo de la delincuencia de cuello blanco. Llegamos aquí con el apoyo de la mayoría de los mexicanos, hartos de la corrupción y del desprecio y de la humillación a nuestro pueblo, porque dominaba una oligarquía, una mafia. Ya lo he dicho muchas veces, repitiendo, citando a León Tolstoy, que decía que un Estado que no procuraba la justicia no era más que una banda de malhechores. Y pues ya vimos cómo, al menos en el gobierno de Calderón, imperó, dominó un narcoestado, porque tenían todo el control del país. Imagínense que el secretario de Seguridad Pública, pero no cualquier secretario de Seguridad Pública, sino un servidor público muy poderoso, un funcionario muy poderoso, era su brazo derecho. Nada más que de eso no hablan los medios. Y está enjuiciado en Estados Unidos, acusado de eso. Se ha demostrado que se hizo inmensamente rico él, su familia, sus allegados. Claro que son situaciones distintas. Nosotros no tenemos nada que ver con el crimen
organizado. Y no creo que vayan a tener ninguna injerencia, porque el pueblo está muy consciente de lo que le conviene al país, ni creo que hagan mella las campañas en contra, todos los ataques a nuestro gobierno por parte de periódicos, de estaciones de radio, de las televisoras. No. Además, estamos acostumbrados a resistir. Llevamos años enfrentando a la prensa vendida, alquilada, enfrentando todo tipo de calumnias, enfrentando la máxima del AMPA del periodismo, que la calumnia cuando no mancha tizna. Y no vamos nosotros a dejar de hablar con la verdad y de replicar respetando la libertad de expresión. A nadie vamos a censurar. No va a suceder lo que le hicieron a Carmen Aristegui, que le quitaron su programa, o a José Gutiérrez Vivó, que tuvo que irse a Estados Unidos, le dieron asilo y lo despojaron de todo, de sus bienes. Y allá está, en Estados Unidos, enfermo, viviendo con muchas carencias, con muchas necesidades, pero también con su dignidad a salvo. Eso era lo que hacían antes. Ahora no. Ahora le mientan la madre al presidente. No pasa nada. Abren el micrófono para ver, a ver, atrévate. Y vámonos. Ya se volvió deporte nacional y no pasa nada. Porque eso tiene un efecto de boomerang. Eso perjudica a quien actúa de esa forma, ¿no? Con groserías. Presidente, hay algunos incluso señalamientos de actuales candidatos. ¿Se tendría que hacer una revisión para poner candados de que no hubiera este tipo de señalamientos directos en contra de algunos, para que pues no lleguen a los puestos y que después se convierta en un problema porque deban algún favor a grupos del crimen? Cuando me tocó dirigir un partido, y se lanzaban candidatos, incluso Morena lo hizo. Lo que pasa es que ya no me acuerdo de todo. Se solicitó a la Fiscalía, en aquel entonces la Procuraduría, que informaran sobre denuncias presentadas en contra de candidatos. O sea, antes de postularlos, se hizo la solicitud de todos. Eso yo creo que
cuando menos Morena, lo va a seguir haciendo. Y lo deberían de hacer todos los partidos, para que no haya sorpresas. Y también distinguir o separar lo que es la grilla, como se decía antes, de los hechos reales. Porque como ese a veces el quítate tú porque quiero yo, no hay que olvidar que la transformación es un proceso y hay como un periodo de transición en donde lo viejo no acaba de irse y lo nuevo no acaba de nacer. Todavía hay quienes están pensando nada más en los cargos, sin ideales, sin principios. Entonces, ser presidente municipal, diputado local, diputado federal, senador, gobernador, incluso presidente de la República, los obnubila. Los ensimisman, los ensimisman, nada más piensan en ellos, y se creen merecedores de todo, y son ellos los mejores, y si no soy yo, pues me inconformo, pero no están pensando en el pueblo, no están pensando en transformar, no están pensando en ideales, no tienen principios. Es la lucha del poder por el poder. Y el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Entonces, a veces lo que pasa es, a ver, tú eres impuro, tú estás manchado, tú no puedes. Yo sí puedo. Pero no es pensando en contribuir a que le vaya mejor al pueblo, sino en llegar. Entonces se aprovecha de los medios de información, que hay algunos, ¿no?, que se dedican a quemarle incienso a sus candidatos y a despotricar en contra de los que no son bien vistos. Pero en un proceso electoral, presidente, ¿cómo distinguir entre lo que es real y lo que no? Por ejemplo, cuando hay señalamientos de integrantes de grupos criminales que, pues, por supuesto, no van a interponer una denuncia. Yo tengo una fórmula para eso. Lo que pasa es que es también muy difícil de aceptarlo por los conservadores y por los reaccionarios y también por las élites. Pero ¿saben cuál es el mejor método? La democracia. Que el pueblo sea el que decida. De todas maneras, es un asunto complejo, porque cuando no hay principios, cuando no hay ideales, el poder atonta
a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos. ¿Sí? Entonces se necesita tener convicciones, principios para resistir todas las tentaciones del poder. Entonces hay gente muy consciente que viene luchando de tiempo atrás y de repente no resiste, no aguanta, se cansan de ser como eran y claudican. Conozco muchos casos y también hay gente que en un tiempo se porta mal y luego decide actuar de manera consecuente. También conozco casos. Pero eso, ¿cuándo es que hay que juzgar la actitud, el proceder de un dirigente, de un político, cuando ya termina su ciclo o se muere? Entonces, ya se va a saber qué hizo. Entonces, vamos a esperar, y es el pueblo. ¿Pero qué dicen? El pueblo no sabe, el pueblo está informado, al pueblo lo van a engañar. Sí, lo han engañado. Pero como decía Lincoln, al pueblo lo puede engañar una vez, 2 veces, pero no lo van a engañar toda la vida. Y a este pueblo que hay, lo que somos los mexicanos, con todo lo que se ha avanzado en la toma de conciencia, con la revolución de las conciencias, ya es muy difícil dar, ya no se lo puedo decir, como se decía antes, porque hay que tenerle el mismo amor a los gatitos que a las liebres. Pero ya no se puede, ¿sí?, engañar. ¿Sí? Y hay que tenerle confianza a la gente. Pero el que no quiere al pueblo, siempre va a estar pensando en que si sale en la televisión, si sale en la radio, qué es lo que cuenta, si contrata a publicistas, si se engomina, ¿no?, si se compone los dientes, si se afila los colmillos y los tiene muy grandes, si se viste bien, si se pone alhajas, si empieza a usar los modales de los políticos tradicionales, lo que es políticamente correcto, cómo está, qué dice, si desayuna con los chipocludos, come con los chicopludos, cena con los machuchones, pues con eso ya la hizo. Pero no, resulta que no, ya eso no funciona. Le estoy dedicando un poco de tiempo a esto, porque como vienen las elecciones, van a seguir aquí con ese tema. ¿Sí? Yo no estoy a favor, ni estoy en contra de nadie. O sea, va a ser la gente la que va a decidir, y nada más cuidarnos para no dejarnos
engañar, Sobre engatusar. También sobre ese tema de las declaraciones que da, bueno, pues acusa que hay algún asunto de que va creciendo, sí, la distribución o comercialización de lo que es el fentanilo. Quisiera preguntarle ya, por último, sobre este tema, en torno a cómo van observando ustedes que va avanzando o no la producción y distribución de esta droga en el país, y también, bueno, pues ya a menos de un año de que concluya este sexenio, cómo va quedando la configuración de grupos criminales en México, sobre todo porque incluso, bueno, pues ya algunas sugerencias que se dan, por ejemplo, en el caso de Colombia, con la experiencia que tuvieron en ese país con todo este tipo de situaciones con los grupos criminales, del propio Pedro Díaz, que es magistrado de la Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia, que dice que ha hecho un análisis con lo que a él le ha tocado llevar en Colombia también, incluso algunos temas en México, sobre lo que se tiene que hacer para cerrarles el paso a estos grupos criminales. ¿Cómo va esta configuración? ¿Cómo va el tema también de lo que tiene que ver con el fentanilo y el asunto de la extradición de este personaje que también al que se le dio entrevista por el asesinato de Javier Valdés, periodista aquí en México? Bueno, nosotros seguimos con nuestra estrategia y considero que nos está dando buenos resultados. Estamos disminuyendo la incidencia delictiva, los homicidios sobre todo. ¿Por qué no pones la gráfica? ¿El fentanilo avanza en el país? Sí, es una preocupación que tenemos el que no se consuma drogas, que no se contagie nuestro país de lo que está pasando en Estados Unidos. Lamentablemente para ellos, algo que sentimos mucho, porque en Estados Unidos están padeciendo de una crisis grave, es una pandemia lo de el consumo del fentanil. Fallecen 100,000 jóvenes cada año. Eso no pasa en nuestro país. Y por eso estamos cuidando el que no se estimule el consumo, porque está probado que si hay consumo, crece la violencia, los homicidios, y entonces sí se convierte en algo incontrolable. Entonces estamos cuidando eso, hasta ahora lo hemos logrado, y nuestra gran ventaja, nuestra protección principal es las tradiciones culturales de México, porque no existe en nuestras familias mucha adicción, o mejor dicho, no se aceptan las drogas, se desprecia a las drogas. Donde ha crecido el consumo ha sido por circunstancias especiales, lo tenemos bien localizado, donde hay más desintegración en las familias, en donde no se atiende los problemas sociales. Por ejemplo, el caso de Guanajuato, que es de los estados con más consumo de droga, mucho tiene que ver, o algo tiene que ver, para no ser tan el que no se atendió al pueblo con
programas de bienestar. Llevan mucho tiempo aplicando una política de corte neoliberal, sin apoyar la educación pública, sin apoyar la salud, sin apoyar a los jóvenes, porque todo eso para los conservadores es populismo, es paternalismo, y ellos son partidarios que la educación se debe de poner al mercado como si fuese una mercancía, para que estudie el que tenga para pagar colegiatura. Esa es su mentalidad. Y eso ha llevado a una desatención a la gente, a los jóvenes. Y hay que agregar que también se dio contubernio o una especie de asociación delictuosa entre autoridades y la delincuencia. Y otros factores hicieron crecer, por ejemplo, la maquila. Justo el tema del desarrollo, están alertando que incluso en el corredor del Tren Maya y el Transísmico temen que se están ya incrementando algunos de los delitos, cobro de piso, secuestro, si van a reforzar ahora que llegue ya todo el desarrollo. Sí, pero no, ahí no tenemos problema. Acá es que se desarrolló mucho ejemplarmente la maquila con muy bajos salarios, y esto llevó a ir introduciendo el consumo de las drogas. No es nada más los jóvenes, sino también lamentablemente trabajadores. Entonces se fomentó el narcomenudeo. Entonces defienden y se enfrentan por las plazas los grupos, y por eso hay muchos asesinatos. Entonces, la conclusión es no permitir el consumo y dar opción a los jóvenes. Y si hay empleo, si el salario alcanza para las necesidades básicas, si se atiende a los jóvenes, si no se hace lo de antes, que nada más le decían a los jóvenes ninis, los trataban de manera despectiva y nunca voltearon a ver a los jóvenes, pues entonces sí. Entonces sí, se incrementa el consumo, la desintegración de las familias y desde luego la violencia. Entonces nosotros estamos aplicando una política distinta y sí tenemos aquí los resultados. No, lo de cómo vamos en homicidios. No, todo, la serie. Tren Maya, Transísmico, En el caso del Tren Maya, por ejemplo, no tenemos ningún reporte, nada, ¿sí?, de incremento, ¿sí?, a las drogas. Donde tenemos más consumo, pues es en la zona turística, porque llegan visitantes extranjeros, pero también nada descontrolado. Sí, justo porque van a llegar turistas a lo mejor de manera preventiva para que no suceda lo que está sucediendo. Sí, el Tren Maya tiene un sistema ya diseñado de protección. Van a estar en estaciones, incluso en los trenes van elementos de la Guardia Nacional y va a haber vigilancia por helicóptero en toda la línea. O sea, se va a blindar toda la ruta
del Tren Maya, que es algo parecido a lo que vamos a hacer en Acapulco, aprovechando que se presentan estas circunstancias tan lamentables y ya estamos ahí y ya se van a quedar de manera permanente 10,000 elementos de la Guardia Nacional para garantizar la paz, la tranquilidad. Pero mire, esto es lo que llevamos nosotros, 19,9, 17,9 de disminución desde que llegamos, pero si se compara con los otros gobiernos, eso no les gusta a nuestros adversarios porque quisieran que les aceptáramos el suicídate y luego hablamos. O sea, quédate callado, tú aguanta, no hables tú, no repliques. Pero pues así no es la comunicación. La comunicación son mensajes de ida y vuelta. Miren, hay que estarlo recordando. Con Salinas aumentó 9,2. Con Zedillo se redujo, esto es homicidios, 31%. Con Fox aumentó 1.6. Miren, Calderón aumentó casi 200%. Por eso, ayúdenme ustedes que son mirones profesionales, ayúdenme a esclarecer el por qué Calderón declara la guerra al narcotráfico, si cuando llega, después del fraude, miren lo que había en los últimos años de Fox: 9,329 homicidios en el 2004, 9,912 en el 2005 y 10,452 en el 2006. Y él aquí declara la guerra, al final, no al principio, en Apatzingán, y se va hasta acá. De 10,000 llegó a 27,000. Porque no había, pues hasta aquí, miren después, ¿qué lo lleva? ¿Cuál es el estudio, el diagnóstico que tiene para tomar una decisión que altera todo? Porque aquí estaba alto, va bajando, se mantiene hasta aquí. Y de aquí que se toma esa decisión, se va para arriba. ¿Qué fue? Si no tenía al superpolicía premiado, no tenía
toda la relación con la DEA. No decía que no le iba a temblar la mano. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué se metió en esto? ¿Por qué le pegó un garrotazo a lo tonto al avispero y causó tanto daño? Porque esto costó muchísimo. Y luego, con el licenciado Peña, 59, y los dejó hasta acá. Y lo estamos bajando, pero nos ha costado, apenas lo hemos bajado 17%. Yo espero bajarlo 20%, mínimo, en lo que es homicidio. Ahora, lo que es secuestro, por ejemplo, muchísimo más. Robo de vehículo, secuestro como 70%. ¿Pon secuestro? Miren, 75%. Robo de vehículo, 46%. Ahí vamos. Pero sí es interesante el que todos, ¿no?, estemos muy informados y que no se deje a los jóvenes, que no se haga apología de la violencia con la música esta de las bandas, los corridos tumbados, que hay unos muy buenos, ¿no?, pero hay otros que tienen que ver con la droga, que llaman al consumo de droga. No sé si se han dado cuenta, pero me da mucho gusto que ya le bajaron a las series estas de Netflix sobre el narcotráfico, en donde los narcos eran, pero los ídolos, porque todas las series, ¿no?, puro muchacho guapo, muchacha guapa, residencias, voz de mando, ropa de marca, automóviles de lujo, poder. Y nunca se mostraba. Todavía falta seguir mostrando la otra cara de la moneda. Porque pasa, ¿por qué no pones algo sobre fentanilo? En 6 meses de consumo de fentanilo, se pierde la vida. Y miren, las muchachas guapas y los muchachos guapos, el contraste. Un spot de fentanilo, de los que estamos pasando. Ojalá y en eso nos ayudaran los medios de información, la radio, la televisión, a difundir más. Sosa cáustica y raticida. Ahora el narco añade fentanilo para engancharte desde la primera vez. El fentanilo mata. Es 50 veces más potente que la heroína. 200 personas mueren al día por su consumo. No te arriesgues.
No estás solo. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida, 800-911-2000. Consumir piedra o crack daña tu cerebro y tu corazón, causando ansiedad y paranoia. Ahora el narco añade fentanilo para engancharte desde la primera vez, y el fentanilo mata. No te arriesgues. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida, 800-911-2000. El cristal te acaba muy rápido. Quita el hambre y el sueño, provocando alucinaciones y psicosis. Es muy agresivo para el cuerpo y la mente. Ahora el narco añade fentanilo para engancharte desde la primera vez. Y el fentanilo mata. No te arriesgues. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida, 800-911-2000.